producen desde que inicia un latido hasta el siguiente latido cardíaco. Eso es, ¿qué pasa durante el inicio de uno y el término del otro? Ahí vamos a ver la sístole y la diástole, ¿ya? Y obviamente que esto inicia gracias al potencial de acción que se da en el nódulo sinusal. Vamos a tener dos fases, una de relajación en términos médicos fisiológicos, la diástole, y la contracción en términos médicos fisiológicos en la sístole, ¿ya? El ciclo tiene una duración que equivale al valor inverso de la frecuencia cardíaca. Es inverso. Entonces, mientras más frecuencia cardíaca, menos va a durar tu latido, ¿no? Mientras más frecuencia cardíaca, menos dura tu latido. Y mientras menos frecuencia cardíaca, más va a durar tu latido. Pues son inversas. Mira, normalmente tienes un promedio de 72 latidos por minuto, dice la. Entonces, en esos 72 latidos, en un minuto tú has hecho 72 latidos. Entonces, si tú conviertes esto a cuántos latidos tengo por minuto, solo tienes cuántos latidos das en ese tiempo, tienes que solo un latido lo vas a dar en 0.0139 de minuto. Ese es el tiempo que te tomas para solo un latido. Y si esto tú lo conviertes a segundos, sale 0.83 segundos por cada latido. O sea, tu latido cardíaco dura este promedio, 0.83 segundos. ¿Ya? Ese es el promedio de un latido, que comprende sístole y diástole. Muy bien, entonces vamos a ver las fases del ciclo que ocurren en 0.83 segundos por latido. Tienes dos fases, la fase diastólica y la fase sistólica. Acá tenemos una imagen donde vemos que la fase de la diástole, ¿no? Vamos a tener que va a haber una relajación isovolumétrica. Acá tenemos que las arterias de la aorta y la arteria pulmonar ya están llenas de sangre y eso genera en esta relajación isovolumétrica que este acúmulo de sangre y presión cierren las válvulas sigmoideas. Entonces, este cierre de las válvulas sigmoideas en este periodo de relajación isovolumétrica va a generar, ¿no? Este segundo ruido cardíaco. Ahora, como estas válvulas ya están cerradas, ¿no? Vamos a tener que va a empezar ya el llenado ventricular, porque estas ya se cerraron, entonces se van a aperturar las válvulas auriculoventriculares. Al aperturarse estas válvulas auriculoventriculares durante la diástole, va a venir el llenado de los ventrículos. Un llenado primero de tipo pasivo en el 80% del volumen y luego un 20% del volumen, que en total es 120 mililitros, ¿no? El 20% es gracias a la contracción de la aurícula. Esta contracción de la aurícula termina de vencer la presión ventricular para inyectar el 20% de sangre que está restante, ¿ya? Entonces, estas son partes de la diástole. Ahora vamos a ver la sístole. Con respecto a la sístole, vamos a tener primero una fase de contracción isovolumétrica, donde aumenta la presión, pero no hay movimiento de las fibras. Este aumento de presión, entonces, como empieza a aumentar tanto la presión dentro del ventrículo, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Entonces, al cerrarse las válvulas auriculoventriculares son el primer ruido cardíaco. Al cerrarse, posteriormente van a vencer la presión de las válvulas sigmoideas. Entonces, en la sístole se aperturan más bien las válvulas sigmoideas y viene la eyección del volumen sistólico, que es de 70 mililitros. El ventrículo se llena con 120, pero se inyecta un promedio del 60% de la sangre hacia las grandes arterias pulmonar y de la aorta, ¿ya? Siendo un volumen de eyección de 70. Para ese momento ya se ha tenido que vencer la presión de la aorta, bueno, de la pulmonar, ¿no? Dentro de los ventrículos para aperturar esas válvulas, ¿no? Recuerden que la presión dentro del ventrículo izquierdo es mucho mayor que la presión del ventrículo derecho, puesto que las arterias manejan presiones,
y ellos manejan presiones más bajas, ¿no? Pero van a vencer esas presiones distintas y van a eyectar la sangre. Acá les he puesto una imagen porque de ahora en adelante voy a usar la connotación del boron, que me gusta, ¿ya? Que tiene las fases enumeradas 1, 2, 3 y 4, ¿ya? La 1, que es el llenado ventricular, que ya lo hemos visto acá, llenado ventricular. Que hay un llenado ventricular, ya hemos dicho, de tipo pasivo y activo a través de la contracción de la aurícula. Después de eso vamos a tener la contracción isovolumétrica, ¿no? Con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y luego tenemos la eyección, porque esto es sístole, ¿ya? Y luego la relajación isovolumétrica, como lo hemos visto en parte de la diástole. Vamos a ver esto reflejado en esta imagen de la curva presión-volumen de todos los libros de fisiología del ciclo cardíaco. Entonces, tenemos sístoles y diástoles, ¿ya? Mira, vamos a seguir esta curva como está en este dibujito con sus colores correspondientes. Tienes que, dijimos que hay que las válvulas en diástole ya estaban llenas, la arteria pulmonar y la arteria aorta estaban llenas de sangre, se cierran esas válvulas, ¿no? Y empieza la relajación isovolumétrica, ¿no? Donde se cierran esas válvulas. Y esta relajación isovolumétrica va a permitir que se empiece a llenar el ventrículo. Va a haber la apertura de las válvulas mitrales y luego de eso vamos a tener que va a haber un llenado, ¿no? Un llenado de 50 a 70 milímetros, porque vamos a llegar hasta los 120 mililitros de volumen de sangre. Entonces tenemos que hay un llenado ventricular, que es este de acá, tanto pasivo como luego activo a través de la contracción auricular, y luego que se termina este llenado ventricular, que va a llenar hasta 120 mililitros, miren, hay apertura se abre la apertura de la válvula mitral, y luego viene el primer ruido cardíaco, que es el cierre de la válvula auriculoventricular, porque ya se llenó, la presión del ventrículo es tanta, se llena con los 120 mililitros y se cierran las válvulas auriculoventriculares para que la sangre no se regrese a la aurícula. Primer ruido cardíaco en esta fase de llenado ventricular. Luego tenemos que va a venir una contracción isovolumétrica. Mira, esta es la presión del ventrículo a nivel bueno, solamente acá esta representación es del ventrículo izquierdo, ¿ya? Porque es la sangre que se inyecta pues a la circulación sistémica. Miren, el volumen es el mismo, 120, ¿no? Pero la presión aumenta hasta valores, ¿no?, de 80 milímetros de mercurio, y ya luego, ¿no?, va a haber un aumento progresivo de la presión ventricular. En este punto se apertura ya las válvulas sigmoideas, en este caso la aórtica, y va a ver que va a empezar a verla cuando se vence esta presión de la válvula aórtica, empieza la eyección, ¿no?, ventricular. La eyección ventricular, que cuando ya sobrepasa la presión de la arteria aórtica, ya luego va a empezar a descender y a caer. Una vez que esto termina de eyectar y ya se llena la válvula aórtica, nuevamente se cierra, ¿ya? Y este es el cierre, ¿no?, del segundo ruido cardíaco que hemos visto. Entonces, esto es el ciclo, la curva presión. Entonces, tenemos la relajación isovolumétrica, el llenado, la contracción isovolumétrica y la eyección sistólica de los 70 mililitros de sangre del ventrículo. Vamos a ver solamente la diástole, ¿ya? Eso era para que entiendan el cuadro. Ahora vamos a ver solamente la diástole. Mira, este dibujo es del gano. El gano te ponen acá diástole. Relajación isovolumétrica y llenado ventricular. Entonces, mira, tienes acá que tenemos que cuando ya en este momento y en este punto, dijimos que las dos arterias están ya copadas de volumen sanguíneo, hay cierre de las válvulas sigmoideas.
Por eso es que en este cuadro él te dice que se están las válvulas aórtica y pulmonares se cierran, están cerradas. En este momento también de la relajación isovolumétrica, estas válvulas también están cerradas. Y empieza pues la relajación isovolumétrica, acá está la relajación. Y cierre de las válvulas aórtico y pulmonar y relajación. La presión dentro del ventrículo baja bastante, mira, casi hasta 10 o un poco menos de la presión del ventrículo. Una vez que esto sucede y todas las válvulas están cerradas, va a venir la siguiente fase, que es la fase del llenado ventricular, que es esta de acá. El llenado ventricular con su llenado pasivo, donde se va a realizar la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Aquí está. Apertura de las válvulas. Entonces, durante el llenado ventricular se aperturan las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas aórticas y pulmonares están cerradas, ¿no? Porque esto produce el segundo ruido cardíaco. Siguen cerradas y luego viene la fase de llenado rápido, que es el de la contracción auricular hacia los ventrículos. Muy bien. Eso es esto de acá y logra llenar el ventrículo con sus 120 mililitros en la fase 1. Acá tienes un cuadro de las fases que están acá, como la fase 4, donde te explican que hay relajación isovolumétrica y todas las válvulas están cerradas. En la que es de la diástole, mira, en la diástole hay apertura de la tricúspide y la mitral, que es esto de acá. Entonces, el segundo ruido cardíaco se da durante la diástole, ¿ya? Durante la sístole, vean, acá tenemos la fase de contracción ventricular isovolumétrica, que es la 2, y la 3, que es la eyección ventricular. Vamos a ver. Entonces, en este punto tenemos que... ¿quién fue? Una consulta. Sí. Disculpe, esa curva es una curva de energía porque es presión-volumen. O sea, lo que está diciendo, por ejemplo, en el caso del punto A y punto C, es que la presión es casi constante, ¿no? Y que hay un ascenso en el que está aumentando la energía, luego se mantiene constante y luego pierde. ¿Es lo que...? La energía. Claro, porque No, la presión por volumen esto es volumen. Está aumentando el volumen, mira, de 50 a 150. Sí, pero en termodinámica, presión por volumen es energía. Se está estirando la fibra ventricular y está acumulando energía para luego hacer la contracción. Cuando tú estiras la fibra con el llenado ventricular, estás aumentando la fuerza de contracción ventricular, ¿ya? Y eso genera que mientras más se llene el ventrículo, más se estire y más fuerza de eyección para la sangre ventricular que después se va a dar. Y eso se va a explicar en la ley de Frank-Starling. Un ciclo de energía, ¿no? Así es. Entonces, miren, vamos a continuar con la sístole. Entonces, la contracción ventricular isovolumétrica que tenemos aquí, entonces, iso igual, volumen el mismo. Entonces, tenemos el mismo volumen, pero la presión dentro del ventrículo aumenta. Esta presión genera el primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas, porque si no se cerraran, la sangre regurgitaría de manera inadecuada hacia las aurículas, ¿no? Entonces, en esta contracción, ¿no? Siempre las isovolumétricas, si se han dado cuenta, tanto para la relajación como para la contracción, todas las válvulas están cerradas, ¿no? La diferencia es que una es para el primer ruido cardíaco con respecto a la sístole y con respecto a la relajación isovolumétrica es el segundo ruido cardíaco. Y ya cuando viene la fase de eyección ventricular, propiamente dicho, así como hay la fase de contracción auricular, acá hay la fase de contracción ventricular, ¿no? Que de lo que se estiró la fibra por el llenado, ahora se contrae, ¿no? Y eso genera la eyección y la apertura, porque acá dice válvulas del gano están abiertas, ¿no? Y las otras están cerradas. Acá tenemos del Boro, que explica también que en la fase de la sístole, ¿no? Durante la contracción isovolumétrica todas las válvulas están cerradas. Y durante ya la eyección, que es esta, ¿no?
Para que se eyecte, obviamente se tiene que abrir la válvula aórtica, ¿no? Y luego viene la eyección ventricular rápida, la eyección ventricular reducida, y eso es parte de la sístole y apertura de las válvulas semilunares. Muy bien, acá tienes el mismo cuadro, solamente lo único que quería que veas es que las presiones dentro de las cavidades no son las mismas durante este ciclo, ¿ya? Por ejemplo, mira la presión de la arteria pulmonar durante la sístole, o sea, durante la eyección del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar le va a dar una presión promedio de 25 milímetros de mercurio, en comparación con la aorta, que le da una presión de 130 milímetros de mercurio. Por eso es que ya hemos estudiado que dentro del sistema venoso y arterial, siempre las arterias son elásticas y mantienen una presión más elevada, y por ende la presión del ventrículo va a tener que ser con más energía, va a tener que ser con más fuerza, y por eso el ventrículo izquierdo es más grande o un poco más grueso que el ventrículo derecho. Muy bien. Entonces acá es para que vean en su casa ya el mismo cuadro sobre lo que es la sístole, que está en naranja, y la diástole, la diástole que está en naranja y la sístole que está en moradina. Muy bien, acá tienen presiones y volúmenes ventriculares. Solamente me voy a fijar en este lado que es del corazón izquierdo, ¿ya? Porque la mayoría de patologías van a dañar el corazón izquierdo. Es raro ver hipertensión pulmonar o falla ventricular derecha aislada, o sea, siempre se estudia el lado izquierdo, ¿ya? Solamente para que vean, miren, comparen la presión de la aorta, que está acá, que suele ser 130, 110, 120, con la presión de la arteria pulmonar, que hemos dicho que viene a ser de 10, 15 milímetros de mercurio, ¿no? Y acá tenemos en color azul, tenemos el diagrama del ventrículo izquierdo. Y miren cómo es que tenemos el llenado ventricular, que luego va a empezar en la fase de contracción, a aumentar la presión dentro del ventrículo, y eso ya dijimos que genera el cierre de las válvulas durante la contracción isovolumétrica, y luego, cuando la presión del ventrículo vence la presión de la aorta, es que se genera la eyección, ¿no? Que es este de acá, eyección ventricular. Lo vence hasta que la presión, ¿no?, del ventrículo empieza a bajar, porque ya está inyectando la sangre, y entonces viene cuando ya en la fase de la relajación isovolumétrica dijimos que se cerraban las válvulas internas, ¿no? Y otra cosa que quiero recalcar de esta imagen es esto de los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco hemos dicho que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, ¿ya? Pero hay otros ruidos, como el tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se le llama el ritmo del galope, ¿no? Porque se va a escuchar como un galope de un caballo, ¿no? 3 ruidos. Y esto se va a deber a que cuando hay esto se va a deber, generalmente en la niñez podría ser normal escuchar un tercer ruido cardíaco, pero en el adulto ya no debemos tener ruido de galope, solo va a ser patológico. Y esto se va a deber a que la precarga, es decir, el llenado del ventrículo, tiene que ser con más fuerza, porque la sangre que se está eyectando por la aorta es insuficiente. No estás eyectando los 70 mililitros o no estás haciendo los 5 litros por minuto que requiere el gasto cardíaco, sino que estás eyectando 40 mililitros o 35 mililitros o 50 mililitros. Eso hace que con el tiempo la sangre que llega al ventrículo, ¿no?, y la presión de la aurícula haga que la sangre llegue con tal fuerza a la pared ventricular que retumbe dentro del ventrículo y genere este ruido, ¿ya? Que es el galope de llenado diastólico. Claro que es durante la diástole, durante el llenado ventricular.
Y el cuarto ruido cardíaco, si es que esa eyección sigue siendo insuficiente y además te estás llenando mucho el ventrículo y la presión es muy alta dentro del ventrículo, la aurícula debe de contraerse con mayor fuerza para vencer esa presión ventricular. Y eso va a generar un cuarto ruido cardíaco que es generado por la contracción del músculo auricular, ¿no? Y eso ya genera también un ritmo de galope, pero con un ruido auricular. ¿Ya? Esos son los 4 ruidos cardíacos patológicos. Hay ruidos fuertes. Hay ruidos cardíacos, bueno, no ruidos, pero problemas de las válvulas, ¿no? Normalmente las válvulas deben sonar cuando se cierran, pero si es que hubiera una válvula que suena cuando se abre, se le llama el sonido de chasquido de apertura, y eso se da generalmente en las estenosis mitrales, ¿ya? Está tan estenosada que para abrirse sufre y suena cuando se abre, ¿no? Por el paso de la sangre, no es el chasquido de la válvula mitral.